Hola, profe, ¿cómo está usted? 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos hoy cerrando la semana, viernes 25 de marzo del 2022, con buenas noticias, ¿no? Ayer empezábamos hablando de fútbol, hoy creo que de igual manera vamos a empezar haciendo exactamente lo mismo, porque, digamos, las buenas noticias que se combinan por lo que pasó en horas de la noche, a pesar de la derrota 1-3, Ecuador cayó frente a su similar de Paraguay. Pero eso, digamos, se equilibró de alguna manera con lo que había pasado en horas de la tarde. Ayer jugó mejor la asamblea que la selección del profe Alfaro. Paraguay 3, Ecuador 1 fue el resultado final del partido. Robert Morales a los 9 minutos, un autogol de Piero Hincapié. Lamentable jugada, una jugada rarísima además. No sé cuántos metros eran, 30 metros de distancia más o menos. Sí ha de ser, ¿no? Unos 25, 30 metros. Un pase, entre comillas, que fue un piedrazo que le lanzó Hincapié al arquero de Ecuador y el otro que se resbala. La cancha estaba en no las mejores condiciones, mojada además, llovía cántaros. En Ciudad del Este, autogol, cerrando el primer tiempo. Y además era cuando mejor estaba jugando Ecuador, porque Ecuador cerró mucho mejor los primeros 45 minutos. Paraguay en el primer tiempo fue el gol y casi que nada más, ¿no? Y después Ecuador empezó a generar buen fútbol, pero terminamos metiéndonos un autogol. Y finalmente al minuto 54 mete el tercero Miguel Almirón. Jordi Caicedo puso la de la honra para Ecuador, ¿no? Finalmente 3-1. Pero las buenas noticias indudablemente son que a esta hora Ecuador ya está clasificado a su cuarto mundial. Estuvimos en Japón-Corea, el primer mundial al que clasificamos de la mano de Hernán Darío Gómez como entrenador. Esa selección que fue épica, ¿no? Con José Francisco Ceballos en el arco, con De la Cruz como el mejor lateral derecho de, yo creo que de todos los tiempos de este país, ¿no? Gran jugador Ulises. Esa media cancha que tenía, digamos, a un capitán de la talla de Aguinaga, por ejemplo, y casi digo el otro apellido, Aguinaga, Alex Aguinaga, el güero le decían, ¿no? Capitán del Necaxa, jugador de la década en México, y adelante con Agustín Delgado, convertido junto a Hernán Crespo de Argentina en el goleador de aquella eliminatoria. Los dos terminaron la eliminatoria con 8 goles cada uno. En esa eliminatoria Argentina era el gran candidato del continente para obtener la Copa del Mundo. Finalmente la ganó Brasil. Y nosotros terminamos con uno de los goleadores de esa eliminatoria, que era Agustín Delgado. E Iván Caviedes, que era su compañero de fórmula en la delantera, que de hecho fue Iván Caviedes, recordarán ustedes, un 7 de noviembre del 2001, el que hizo el gol del empate frente a Uruguay, acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, que fue el famoso gol de la clasificación, después de un centro de Aguinaga y gol de cabeza de Jaime Iván. Después clasificamos al Mundial de Alemania 2006, ya con Luis Fernando Suárez como entrenador. Después al de Brasil 2014 con Rueda. Y finalmente estamos ahora nuevamente clasificados a una cita mundialista. ¿Cómo es que dicen los entendidos? Una cita ecuménica. El abogado Palau sabe decir así. La cita ecuménica. Bueno, ahí está Ecuador. Cuarto mundial. De la mano de un entrenador argentino. Antes con directores técnicos todos colombianos, ¿no? Hernán Darío Gómez, Suárez y Rueda, los tres colombianos. De una gran escuela, ¿no? Que fue esa que empezó a generar el Pacho Maturana, que también fue entrenador de Ecuador, pero que no pudo llegar al Mundial en el 98, también con una muy buena selección, que fue de hecho la base que usó el Bolillo para el siguiente Mundial. Queda Brasil como el mejor de los mejores, 42 puntos, una cosa de locos. Ayer le ganó a Chile se quedó ya definitivamente por fuera. 42 puntos, Brasil primero, clasificado, 0 partidos perdidos. Argentina con 35 puntos y también invicto, cierra esta eliminatoria el equipo argentino, 35 puntos y 0 partidos perdidos. Ecuador
se mantiene en tercer lugar gracias al gol diferencia. Es la tercera selección más goleadora del torneo. Brasil tiene 31 goles de diferencia, Argentina 16 y Ecuador 8. O sea, creo que también la producción en cuanto a goles de Ecuador ha sido extraordinaria. 25 puntos en el tercer lugar Ecuador. Cuarto, clasificado también de forma directa, la selección charrúa Uruguay con 25 puntos, menos 2 de gol diferencia. Y en el quinto lugar, peleando el repechaje junto a Colombia, se encuentra Perú. Perú está quinto con 21 puntos y sexto Colombia con 20. Ellos van a ir a pelear en la última fecha que se jugará el 29, próximo martes. Irán a pelear su clasificación. La tienen complicada, creo que, o sea, está ahí, ¿no? Perú se enfrentará a Paraguay en Lima como local y Colombia, uno entendería que la tiene un poquito más fácil en teoría porque se enfrenta además al último equipo de la tabla, que es Venezuela, de visitante Colombia, pero es, digamos, incierto, ¿no? Porque capaz y Venezuela relajados también salen a jugar y terminan dándoles en la cabeza a los colombianos, pero ahí está la eliminatoria. Ecuador ha clasificado a su cuarto mundial, creo que hay razones en lo deportivo para celebrar. En buena hora por Ecuador, en buena hora por este equipo que finalmente le dio oxigenación a la selección. Muchos venían pidiendo renovación y creo que se ha conseguido aquello de la mano del técnico Alfaro. En buena hora. Además, Ecuador tiene metido entre los 7 primeros goleadores del torneo Michael Estrada, ¿no? Ahí está. El goleador de la eliminatoria es el boliviano Marcelo Moreno Martins. Neymar segundo. Tienen 10 y 8 goles respectivamente. La alegría del fútbol. 7 de la mañana con 8 minutos. Les mandamos un abrazo a todos quienes están conectados con nosotros en la 95.3 y 94.5 FM en toda la provincia de Pichincha. Abrazos también a todos quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales, tanto nuestro canal de YouTube como también nuestra fanpage en Facebook. A Jimena Jurado le mando un abrazote, dice que yo le saco sonrisas todas las mañanas. Qué bueno. De eso se trata, de empezar bien el día. Está bien, Jimena, le mando un abrazo enorme y un saludo muy afectuoso. Vamos ahora con otra buena noticia. Yo les decía ayer, bueno, Ecuador hizo un partido malo en lo deportivo, en el fútbol, y mejor jugó la selección, mejor que la selección jugó la asamblea en horas de la tarde. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pasó que la asamblea tenía en sus manos el trámite de la ley de inversiones, ¿no? Temprano estaban convocados para las 13 horas y temprano se sometió a votación la moción planteada por el ponente, por el legislador Daniel Noboa, para aprobar la ley y no tuvo los votos suficientes, ¿no? Fue rechazada la moción de aprobación. Ante esa reacción del Pleno de la Asamblea, creo que con 89 votos fue que se rechazó la aprobación. Después la presidenta Dori decide suspender la sesión del Pleno y le da un plazo de tiempo de 90 minutos, lo mismo que un partido de fútbol. Hora y media le concedió al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el legislador Daniel Noboa, para que reformule el texto, el contenido del informe para segundo debate y pueda ser nuevamente sometido a votación. Se tomó ese tiempo el legislador Noboa, pero nunca llegó con las modificaciones. Es más, de lo que tengo yo entendido, digamos, en ese momento que estaban conversando, comentando en algunos chats y que nos iban, digamos, alimentando de las cosas que ocurren y ocurrían ayer en los pasillos de la asamblea,
ni siquiera hubo una convocatoria o un llamado a los demás integrantes de la comisión como para que se puedan trabajar dichas modificaciones o cambios a la estructura y al contenido del informe. Finalmente no hubo informe, porque Daniel Noboa nunca apareció con el nuevo texto que se le había pedido que lo presente en el lapso de 90 minutos, hora y media, ¿no? Tampoco apareció la presidenta Dori, y quien termina reinstalando o dando lugar a la continuación de la sesión para tratar el tema de la ley de inversiones es Virgilio Saquicela, una cosa que a mucha gente le ha sorprendido. ¿Por qué? Porque Virgilio Saquicela, que forma parte de la bancada BAN, siendo independiente, él pertenece a Democracia Sí, fue parte de ese acuerdo y de esa mayoría que conformó, creo, la Izquierda Democrática, Pachacuti, los independientes, para destrabar la selección de autoridades en mayo del año pasado. Y así finalmente Saquicela terminó siendo elegido como primer vicepresidente del Parlamento. Y ayer él es el que da lugar a que se retome nuevamente el trámite de la ley de inversiones, se da lugar a la votación y este proyecto de ley es archivado con 87 votos. 87 votos que después se ratificaron en el momento de la reconsideración, ¿no? Esos 87 votos negaron la reconsideración y con eso sacramentaron la votación del día de ayer. En lo de fondo, estos dos intentos que yo les relato, tanto, y ahí ustedes ven cómo quedó el mapa político, ¿no?, del pleno de la asamblea. Así fue la votación. La izquierda, donde están, digamos, los legisladores de UNES, todo el costado izquierdo es UNES, en la mitad está la gente de Izquierda Democrática y Pachacuti y algunos de UNES también, es la que termina votando a favor de el archivo de la ley de inversiones. 87 votitos. 44 por el no. 0 blancos y 3 abstenciones. Acá, y me parece bastante bien que las bancadas de la centroizquierda o el progresismo, como se les ha dado por denominarlas, tenga un pronunciamiento explícito, ¿no?, sobre negar y archivar. Ayer se negó y se archivó el proyecto de ley. Y no salieron con unos discursos edulcorados como pasó en noviembre, pero digamos eso ya es el capítulo de un capítulo del pasado, de una misma novela, pero como para recordar un poco, ayer finalmente se dio lugar al archivo y no edulcoraron ningún tipo de comentario y no salieron a justificar nada. Hicieron lo que tenían que hacer, archivar una ley a la que habían cuestionado, a la que habían criticado, que decían que buscaba privatizar, concesionar, delegar servicios públicos, sectores estratégicos, lo cual está además prohibido por la Constitución. Y creo que lo que hicieron fue coherente con lo que, por ejemplo, ayer en horas de la mañana ustedes escucharon, nos lo dijo aquí en este espacio el asambleísta Carlos Zambrano de la bancada de UNES. Y hoy vamos a retomar el análisis sobre el contenido de este proyecto de ley para que ustedes conozcan a fondo de qué se trata, sobre todo ese tercer libro, ¿no?, que tiene que ver con las reformas legales al Código Monetario y Financiero, a los temas vinculados a la banca, a los mercados de valores y cosas por el estilo, que es donde muchos analistas nos han dicho estaba concentrada la carne de este proyecto de ley, que era lo que le interesaba al gobierno, un poco desregularizar a la banca y volver nuevamente a ese escenario en el que vivimos los ecuatorianos a finales del siglo pasado, donde los banqueros hacían lo que les venía en gana. No tenían, digamos, ningún tipo de control y más bien ellos tenían al Estado para servirse de él. El Estado al servicio de la banca. Así funcionaba y eso era lo que nos estaban tratando de plantear nuevamente con esto, ¿no? Así que hoy vamos a empezar hablando sobre ese tema. Pero también vamos a hablar en las entrevistas, y yo quiero plantearles esa discusión
sobre lo que nos deja en lo político este episodio del día de ayer. Porque fueron dos reveses que recibe el gobierno. El primero, como les decía temprano, al momento en que la moción para aprobar fue negada por la mayoría de legisladores, creo que fueron 89, los votos en ese momento que le dijeron no a la aprobación de la ley de inversiones. Y después viene el segundo revés, ¿no? En el que la Asamblea le dice al presidente de la República, al Ejecutivo, con 87 votos te vamos a archivar tu proyecto de ley. Y la reacción del presidente fue esta. Escúchenla junto a mí para después ir tratando de entender, digamos, el discurso del presidente, su reacción, las expresiones del presidente. ¿Y qué es lo que podría venirse en adelante? Escuchémosle al presidente Lasso cuál fue su reacción bastante acalorada y lucía muy descompuesto ayer el presidente. Estaba más defusivo que el entrenador de la selección después de el partido con Paraguay y la clasificación al Mundial. Escuchémosle al presidente Lasso. Generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de 3 hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro, y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones. De una vez, ¿les parece si escuchamos lo que dijo temprano ayer mismo el presidente en un evento junto a las cámaras con respecto de quiénes eran los chantajistas y a quién acusó directamente temprano? Es lamentable encontrarse por ahí algunos políticos que solo viven su realidad personal, y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir porque no he sido electo presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Eso es corrupción. Díganme si no lo es. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Hervas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo.
o no es un emprendedor o evade impuestos. Bueno, a ver, sobre lo último, señala directamente a Javier Hervas y habla de chantajes, lo mismo hizo en el primer video que les acabamos de presentar. Presidente, si usted ante estas denuncias que ha hecho públicas a través de las cámaras, en eventos públicos, si usted esas denuncias no las traslada al ámbito que debería hacerlo, que es el judicial, porque se trata de evasión de impuestos, y estaríamos hablando de otro tipo también de situaciones, ¿no? Que en su momento fueron cuestionadas y que fueron judicializadas, como por ejemplo la famosa entrega de hospitales y cuotas políticas, prebendas, que tienen mucho que ver con el periodo de Lenín Moreno y cuando la señora María Paula Romo se las daba de gran operadora de política de ese gobierno. Pero resulta que todo era porque entregaba hospitales, hidroeléctricas, las eléctricas, gobernaciones, etcétera, a sus aliados. Entonces la señora, qué fácil es comprar votos a cambio de algo, ¿no? Y la señora se vendía como la gran estratega y la gran operadora política. Si usted, todo eso fue, digamos, entre comillas, judicializado, ¿no? Hay algunos casos que todavía, digamos, seguimos esperando todavía algún tipo de resolución por parte de la justicia, que vemos que no ha avanzado mucho, pero bueno, finalmente, digamos, es parte de la historia también. Pero si usted, presidente, esto que acaba de mencionar en sus acalorados discursos del día de ayer, no traslada al ámbito que debería, no pasa de ser un show. El llamado de parte de los ecuatorianos, que ayer creo que la mayoría, por no decir todos, me imagino que ustedes, al igual que yo, se habrán quedado absortos, ¿no? O sea, el rato que Lasso lo vende públicamente a Hervas, yo me quedé loco, porque estamos hablando de un actor político que en la segunda vuelta de abril del 2021 salió prácticamente a hacer campaña por Lasso. Hervas pidió a sus votantes, a los electores de la izquierda democrática, que voten por Lasso. Hervas era un aliado del gobierno del presidente Lasso. Y el presidente Lasso ayer, descompuesto por, digamos, los anuncios que habían hecho, además, desde la legitimidad, los integrantes de la bancada de la izquierda democrática, sale a atacarlo de esa forma a Hervas. Ojo, yo no le estoy defendiendo a Hervas. Lo último que haría en mi vida sería defenderlo. Pero creo que usted tiene que presentar esas denuncias ante la justicia, presidente. Si no, repito, eso no pasa de ser un show. O sea, lo de ayer, un show. Contra Hervas. Si es que usted no decide trasladar esa denuncia a los organismos competentes, porque estamos hablando de chantaje, evasión de impuestos y cosas por el estilo. Después, y yo quiero insistir en algo que le mencionaba ayer en una de las preguntas al asambleísta Carlos Zambrano. Con una ley de inversiones, por arte de magia no vamos a lograr que en este país de la noche a la mañana vengan 30.000 millones de inversionistas extranjeros. Ni 30.000, ni 20.000, ni 10.000, ni nada. Con una ley, así como por arte de magia. Este país necesita ofrecer muchísimas otras cosas más que simplemente una ley. Y entre otras cosas es la confianza. Y creo que esto se lo hemos dicho en este espacio infinidad de ocasiones. Y sabemos que nos escuchan todos los días. Y seguramente su secretario de comunicación, el señor Eduardo Bonilla, que tampoco le agrada mucho este espacio, le hemos invitado varias veces, como cualquier otro de sus asesores, le dirán: presidente, están diciendo que usted, para ganar confianza de los inversionistas extranjeros, tiene que traer su fortuna al país. Yo creo que más que una ley, el mensaje para atraer inversiones y demostrar que este país ofrece las garantías necesarias para que cualquier inversionista internacional quiera traer acá sus capitales, es que el propio presidente traiga lo que tiene en Panamá, en Dakota del Sur, en Delaware, en no sé qué paraísos fiscales, que yo no digo que ese dinero sea mal habido, ojo.
Yo no he dicho que el presidente Lazo ha robado, digo que tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales. Pero en lugar de que ese dinero esté rindiendo en paraísos fiscales, beneficiando a otras naciones, a otros estados, de forma particular a él, podría traer todos esos millones de dólares que le pertenecen a usted, presidente, al país. Y decirle, yo, presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, confío tanto en mi país que he decidido traer toda mi fortuna a invertirla acá. Ya, yo creo que eso, hacia afuera, va a ser un mensaje muchísimo más potente, más positivo, que aprobar una ley. Una ley que además obtuvo el rechazo de 87 voluntades en el Pleno de la Asamblea. Y algo adicional, porque a partir de lo sucedido el día de ayer, y fíjense que la última parte, el presidente, después de decirles corruptos, ladrones y no sé qué a los legisladores, dice que él va a buscar los mecanismos constitucionales para salirse con la suya, como diría Moreno. Los mecanismos constitucionales son ¿cuáles? Él habló el martes de un plan B. Debería decirnos al país, en vez de salir así descompuesto, malhumorado, a insultar a los asambleístas llamándoles corruptos y ladrones, debería decirle al país cuál es ese plan B. Si no fue aprobada su ley, ¿qué es lo que va a hacer, presidente? Usted y su gobierno, usted y su equipo de trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿Consulta popular? ¿Muerte cruzada? O quizás lo más elemental. Si este proyecto de ley, como estaba, fue rechazado por la Asamblea, ¿por qué no se sienta a hacer política? Es decir, usted fue parte de una plataforma política que durante los años de gobierno de Correa, cuando tuvo la fortuna, la suerte, la Revolución Ciudadana de contar con una bancada de 100 de 137 y de gobernar con un margen muy amplio de comodidad, porque tener 100 de 137 obviamente le garantizaba gobernabilidad al Ejecutivo y al Legislativo en el periodo 2013-2017, que además esa campaña del 2013 que yo la seguí por todo el país porque me asignaron a hacerlo, fue una campaña realmente perfecta, ¿no? Fue increíble esa campaña de Correa y de Alianza País. Ganó 100 de 137 legisladores. Ahí ustedes decían, es que la aplanadora, es que los borregos, es que los levantamanos, no sé qué, no hacen política, no se sientan a dialogar. Bueno, ahora, ¿por qué no practica eso que ustedes tanto demandaron durante años anteriores? ¿Por qué no se sienta a conversar, presidente Lazo, con la gente de Pachacutic, con la gente de la izquierda democrática, con la gente de UNES, que es la bancada más grande de la Asamblea? ¿Por qué no se sienta a conversar y les dice, señores, ustedes se han opuesto al proyecto de ley que enviamos antes, he considerado sus puntos de vista, los he incluido, pero les pido que por favor encontremos un punto medio y aprobemos la ley? Y envía otro proyecto de ley. Eso sería lo elemental. Pero como esto es del Ecuador, ya empezaron con las pataletas, pues. Entonces ayer, asambleístas, periodistas, opinadores, analistas, tuiteros, etcétera, a pedir a gritos la muerte cruzada. ¿Se imaginan si en algún momento a Correa se le hubiera pasado por la cabeza decretar la muerte cruzada, provocar este choque de trenes entre Ejecutivo y Asamblea y mandarlos a la casa a los 137 legisladores? Lo mínimo que le hubieran dicho a Correa es que es dictador. Acá le están pidiendo a gritos al presidente Lazo. Los demócratas que le demandaban a Correa diálogo le están pidiendo al presidente Lazo que mande a la casa a los legisladores. Legisladores que fueron elegidos por ustedes, por los 18 millones de ecuatorianos, por nosotros. Esa es la realidad con la que hoy nos estamos enfrentando los ecuatorianos a esta pugna política que no se va a terminar. Y no se va a terminar porque ya ven ustedes que el propio presidente de la República es quien termina avivando el conflicto. Hasta la semana pasada, el triunvirato del golpismo eran Correa, Nebot y Leonidas Issa. Ahora hablará de un póker, ¿no? Un póker de ases, ¿no? De un cuarteto hablará el presidente, un cuarteto golpista, porque tendrá que incluirle a Hervas en el cuarteto golpista. Ahora Hervas es
otro enemigo que se ha ganado gratis del presidente Lazo. Así se hace política. Saliendo a confrontar en las cámaras con sus detractores, presidente. ¿Por qué mejor no se sienta a conversar? Y se sienta a conversar y llega a un acuerdo. ¿Sabe que sería súper importante? Que cumpla su palabra.